Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta parte de la lección vamos a hablar sobre algunas funciones que hemos dejado de lado hasta el momento, pero que son importantes mencionar porque pueden resultar bastante útiles a la hora de trabajar con datos dentro de nuestras hojas de Excel. En esta parte de la lección vamos a ver, por ejemplo, cómo convertir, qué es la función de convertir para convertir unidades de medida y convertir de una medida a otra. Y también vamos a ver algunas funciones que podemos utilizar a la hora de redondear números para trabajar de manera exacta con nuestros datos. Pasemos entonces a nuestra siguiente hoja, que es la hoja de convertir. Aquí vamos a hablar básicamente de la función convertir. La función de convertir puede convertir entre una gran variedad de unidades de medidas, entre ellas medidas de distancia, de tiempo, de velocidad, temperatura, peso, área, entre otras que también están menos frecuentes como volumen, como fuerza, magnetismo, etc. Vamos a ver cómo funciona la función de convertir. La función de convertir tiene tres argumentos. Número, la unidad desde la cual se va a convertir y la unidad a la cual se va a convertir. ¿Ok? La función de convertir tiene un sinnúmero de unidades, como ya hemos mencionado, de diferentes categorías como distancia, tiempo, energía, magnetismo, etc. Esas son las unidades que nosotros debemos elegir a la hora de convertir de una unidad de medida a otra. Estas unidades de medidas se ingresan como texto, quiere decir entre doble comilla. Por ejemplo, si yo quiero convertir 100 de millas y las millas están determinadas por la unidad de medida MI y eso lo voy a convertir a kilómetros. Esta es una unidad de medida de distancia. Entonces voy a convertirla a kilómetros. Ojo, ¿qué es lo que pasa cuando yo uso de entrada la unidad de medida millas? Cuando voy a ingresar yo la unidad de medida de salida, él automáticamente me muestra de primera las unidades más utilizadas, que en este caso, por ejemplo, sería el metro. ¿Ok? Entonces yo puedo poner que lo convierta a metro o puedo usar un prefijo para que lo convierta no a metros, sino a kilómetros, poniéndole o anteponiéndole el prefijo K, que significa 10 a la 3. Y eso me va a dar la cantidad de kilómetros que hay en 100 millas. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos, es súper simple, tiene tres argumentos. La primera es el valor que vamos a convertir, el segundo es la unidad de la cual vamos a convertir y finalmente la unidad a la cual vamos a convertir. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo en el caso de distancia, tenemos 250 y la unidad es millas. Y el resultado lo hemos hecho con una fórmula, lo hemos logrado con una fórmula. Hemos metido las 250 millas, hemos utilizado las millas como unidad de entrada y finalmente D4, que sería kilómetros, como unidad de salida. Como lo acabamos de mencionar, las unidades que mantiene Excel tienen que ser unidades exactas. Quiere decir que nuestra entrada tiene que ser exactamente la unidad que recibe Excel. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos utilizado esta misma función de convertir 100 millas, pero hubiéramos utilizado millas con M mayúscula y lo hubiéramos tratado de convertir a kilómetros, esta función nos hubiera dado un error. ¿Por qué? Porque Excel no reconoce millas con mayúscula, solo reconoce la unidad millas con minúscula. Por eso este valor tiene que ser ingresado de manera exacta. Y así podemos conseguir nuestro resultado de manera correcta. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de cómo convertir una unidad de tiempo a otra. Aquí tenemos, por ejemplo, 5400 y la unidad es de segundos. Yo lo voy a convertir a horas utilizando la función de convertir. Entonces
meto los 5400 como valor para convertir, los segundos y finalmente la unidad a la cual voy a convertir, que en este caso son horas. Nuevamente las unidades tienen que ser exactas, o sea, segundo tiene que estar con minúscula, porque si se ingresa con mayúscula, la función devuelve un error, ¿verdad? Ok. Lo mismo para la velocidad, convertir de 120 millas por hora a kilómetros por hora. Para eso, igual, la función de convertir nos puede devolver el resultado de convertir 120 millas por hora a kilómetros por hora, dándonos al final un resultado de 193. Podemos convertir temperatura de Fahrenheit a Celsius. Podemos convertir el peso de libras a kilogramos. Podemos convertir el área en el caso de una casa, por ejemplo, como sabemos que en Estados Unidos manejan pies cuadrados, de 800 pies cuadrados a metros cuadrados, que eso sería 74 metros cuadrados en las unidades que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Como ya mencioné, existen otras categorías como magnetismo, energía, fuerza, etcétera, que también pueden ser convertidas, unidades que pueden ser convertidas utilizando la función de convertir. Aquí, como vemos toda la lista de unidades que podemos utilizar para convertir de una unidad a otra. ¿Ok? La función de convertir es sumamente simple, como ya podemos ver. Pero era importante mencionarla porque es útil en algunos casos cuando trabajamos con diferentes unidades, ya sea para resolver problemas o incluso para simplemente cambiar las unidades de algún tipo de producto o servicio que estamos vendiendo. ¿Ok? Con eso entonces vamos a pasar ahora a ver algunas funciones para redondear. La función de redondear también es una función simple, pero veamos cuáles son las opciones que tenemos. Aquí tenemos una lista de números que sigue siendo el mismo, el cual vamos a utilizar para redondear. ¿Ok? Entonces tenemos el número 123.456, o sea, tenemos el número 123 con 3 decimales, que son 456. Aquí tenemos la función de redondear y vamos a ver qué es lo que tiene la función de redondear. La función de redondear tiene dos argumentos. Uno es el número que vamos a redondear y el siguiente es el número de decimales que queremos darle a nuestro número, el cual vamos a redondear. En este caso, en el primer ejemplo, hemos utilizado el número 123.456 y hemos dicho que lo vamos a redondear a un decimal. Quiere decir que solamente vamos a terminar viendo un decimal. Eso termina convirtiéndose en 123.5. ¿Por qué? Porque por la regla de redondeo que nosotros hemos conocido desde el colegio, ¿verdad? Si un número si los decimales son mayor o igual que 5, se redondea hacia arriba, y si son menores que 5, se redondea hacia abajo. En este caso, estábamos redondeando al primer decimal, ¿verdad? El primer decimal sería 0.4. Pero el que le sigue es un 5, por lo tanto, como es mayor o igual que 5, se redondea hacia arriba, dando como resultado 123.5. Vamos a cambiar nuestro número para ver qué hubiera pasado si hubiera sido un dato distinto. Si hubiera sido, por ejemplo, 432, ¿ok? Seguimos teniendo igual un número de 3 decimales, 1, 2 y 3. Vamos a redondear, como dice nuestra fórmula, en la celda al lado derecho, al primer decimal. O sea, solo vamos a terminar viendo un número entero con un decimal, así como está seleccionado en este momento. ¿Cómo se va a redondear ese único decimal? Bueno, dependiendo del decimal que esté a la par. Este decimal es 3, por lo tanto, 3 es menor que 5 y va a redondear hacia abajo. Quiere decir que al final vamos a terminar viendo nada más 123.4. ¿Cómo se ve en el resultado? ¿Ok? Ahora, veamos un segundo ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener otra vez el mismo número, 123.456, y vamos a redondearlo, pero vamos a poner 0 decimales.
Cero decimales funciona igual que con un decimal, nada más que ya nos muestra ningún decimal, ¿cierto? Por lo tanto, solamente terminaríamos viendo la parte entera, o sea, la parte que está del punto para la izquierda. En este caso, la parte entera es 123. La pregunta es, ¿se redondea hacia arriba o hacia abajo? Vamos a verlo. Según esto, mi resultado es 124. ¿Por qué? Porque el redondeo 4 es menor que 5, por lo tanto, el 123 se me redondea hacia abajo con 0 decimales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambiamos este valor a 123.5? 0.5 es mayor o igual a 5, por lo tanto, nuestro redondeo sería 124. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos muestra la misma función de redondear, nos da el número, pero nos da números de decimales en negativos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Cuando uno pone el número 1, significa que queremos ver un número decimal o un dígito para los decimales, ¿cierto? Como en este caso, 123.4. Cuando uno pone 2, quiere ver dos dígitos decimales. Sería 123.46 en este caso, porque va a redondear con el 6. Si uno pusiera el número 3, entonces vería los tres decimales como se están mostrando ahora. ¿Qué pasa entonces cuando uno pone menos 1? Bueno, si cuando ponemos números positivos se van corriendo los decimales a la derecha, cuando ponemos números negativos vamos corriendo los dígitos hacia la izquierda. Quiere decir, si con 0 números no vemos ningún decimal, o mejor dicho, con el número 0 en esta posición no vemos ningún decimal, solo vemos el entero. Con el número menos 1 nos vamos a correr un número hacia la izquierda o un dígito hacia la izquierda a partir del punto o la coma, dependiendo de qué es lo que estén usando. Entonces, en este caso nos correríamos hacia la izquierda a partir del punto, o sea, llegaríamos hasta el 101, 2 y a partir de ahí redondearíamos. ¿Cómo redondearíamos? Utilizando la misma regla. El número 3 es mayor o igual que 5. Bueno, el número 3 es menor que 5, ¿cierto? Por lo tanto, se redondearía hacia abajo, dándome como resultado 120, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Cuando son 0 decimales, es 0, un decimal, 1, dos decimales, 3 decimales. 0 es este punto, y si hacemos menos 1, redondearíamos en este punto, aplicando la regla. Si es menor que 5, se redondea hacia abajo. Si es mayor o igual que 5, se redondea hacia arriba. En este caso, entonces, es menor que 5, por lo tanto, se redondea hacia abajo, dándonos como resultado 120. ¿Qué pasaría entonces si tuviéramos otro número? Por ejemplo, si tuviéramos 125. 125 aplicado, ¿verdad?, al decimal menos 1, según nuestra función, tomaría el 5 y trataría de redondearlo. Entonces, como es 5 y es mayor o igual a 5, redondearía hacia arriba, siendo al final el resultado 130. ¿Ok? Ok, pero vamos a dejarlo nada más como 123.456 y vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Este ejemplo nos muestra la misma función de redondear con 0 decimales, que como ya sabemos, simplemente quita los decimales y deja el número entero. Si este número fuera 123.5, sabemos que va a redondear hacia 124, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este número fuera negativo? Y redondearía hacia 124 igualmente. ¿Cuál es el problema? Que aquí estamos hablando de un número negativo. Si estuviéramos trabajando en finanzas y redondeamos un número negativo hacia abajo, estamos perdiendo dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos entonces para forzar que este número negativo se redondee hacia arriba, hacia un número mayor? Porque como sabemos, menos 124 es menor que menos 123.5. Entonces, ¿cómo hacemos para redondearlo? Bueno, para eso existe otra función que se llama redondear menos. Redondear menos nos ayuda a forzar el redondeo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Por eso se llama redondear menos. Entonces, en este caso, sin importar qué decimal tenga yo delante del número que quiero yo redondear, él igual me va a redondear hacia abajo. Como pueden ver,
Aquí estoy utilizando 0 decimales. Le estoy diciendo que me redondee a 0 decimales, que no me muestre decimales, que únicamente me redondee el entero. En la función normal de redondear, este número me da 124. ¿Por qué? Porque utiliza la regla de redondear hacia arriba si es mayor o igual a 5. Pero en este caso, sin importar cuál es el valor que yo le ponga, él simplemente redondea hacia abajo. 123.5 me redondea automáticamente hacia abajo. ¿Para qué me sirve esto? Para en el caso en el cual yo tenga números negativos, él me termina redondeando hacia abajo. O sea, en este caso me da un valor mayor, porque menos 123 es mayor que menos 123.5, pero me permite hacer ese redondeo. ¿Ok? De la misma manera que existe la función de redondear hacia abajo, existe la función de redondear hacia arriba. Y vamos de nuevo. Estas funciones me ayudan a forzar el redondeo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La función que me ayuda a forzar el redondeo hacia arriba es la función de redondear punto más, que igual tiene dos argumentos, que es el número y el número de decimales. Entonces, sin importar cuál es el número que le sigue, él siempre va a redondear hacia arriba. En este caso estoy redondeando 0 decimales, redondea hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy usando la función de redondear punto más. Entonces, así sea menor que 5, él no sigue la regla, él simplemente redondea hacia arriba. El siguiente ejemplo nos muestra una función que nos ayuda a redondear al siguiente múltiplo. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, al múltiplo más cercano. Vamos a ver. La función se llama redondear punto mult, de redondear al siguiente múltiplo. ¿Qué le vamos a pasar? Bueno, le vamos a pasar dos argumentos. Uno es el número que vamos a redondear y el otro es el múltiplo al cual queremos llegar. En este caso estoy poniendo 0.05. ¿A dónde se me redondea? Vamos a ver. 0.05 tiene dos decimales, ¿cierto? Entonces se me va a redondear al siguiente número múltiplo de 0.05. ¿Cuál es el siguiente número o el número más cercano de 0.05? El siguiente número múltiplo más cercano es 0.05, es 123.045. Tal vez con decimales no se entienda muy bien, así que vamos a hacerlo con números enteros. 123. ¿Cuál es el número más cercano? Y vamos a cambiarle el número de múltiplos, pero primero vamos a dar el problema. ¿Cuál es el número más cercano? O el múltiplo de 5 más cercano al número 123. Para eso, vamos a cambiar esto y vamos a poner 5. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando termina en 5 o en 0, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos dos números cercanos a 123. 120 o 125. ¿Cuál de los dos es el más cercano? Bueno, el más cercano es 125, porque de 123 a 125 solo hay dos números. De 123 a 120 hay tres números. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 125. Si nosotros cambiáramos nuestro número a 100, por ejemplo, 122, ¿verdad? Entonces, los números más cercanos múltiplos de 5 serían igual, 125 y 120. Pero en este caso, el más cercano sería 120. Por lo tanto, el resultado sería el múltiplo más cercano, que sería 120. Lo mismo pasa entonces con los decimales. Cuando nosotros utilizamos decimales para redondear, lo que está haciendo es utilizando el múltiplo de ese decimal, de ese número. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo 0.25, pero mi número es entero, por lo tanto, no me puede redondear ni hacia arriba ni hacia abajo porque estoy hablando de decimales, 0.5. Entonces, vamos a darle un número con decimales. Y ese va a ser 0.03, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado de este número? Vamos a ver. Dice que lo estoy redondeando a 0.5. En este caso, mis números más cercanos son 122, ¿verdad? Que eso es divisible entre 0.5, y 125, que sería hacia arriba, ¿cierto? Bueno, perdón, 122 y 122.5. Esos serían mis dos números más cercanos. Claramente, de 122.03 está más cerca a 122 que a 122.5, ¿cierto? Además, vamos a cambiar el dato para que sea más fácil de identificarlo. Vamos a poner 122.4. 122.4 se encuentra más cerca a 122.5 que a 122.3.
22. Por eso mi resultado es 122.5. ¿Este número es divisible entre 0.5? Vamos a ver. Si es divisible, me da un número entero. ¿Ok? Por lo tanto, sí es divisible. Por eso es que él me devuelve este número como resultado. ¿Ok? Y así puedo hacer mis redondeos a los números más cercanos, ya sea tanto decimales como enteros si quisiera. Por ejemplo, si yo quiero redondear ese número al múltiplo 10, al múltiplo de 10, ¿cuáles son los múltiplos de 10 más cercanos? Bueno, de 122.4 tenemos el 130 y el 120. Por lo tanto, me va a dar como resultado 120. Si yo usaría 126, me daría 130 porque ese es el más cercano, ¿verdad? Ok, ahora, tenemos esa misma función de redondear múltiplos, pero tenemos dos opciones, múltiplo punto superior y múltiplo punto inferior. Múltiplo punto superior nos ayuda a forzar el redondeo hacia arriba y múltiplo inferior me ayuda a forzar el redondeo hacia abajo. ¿Para qué? Bueno, básicamente es la misma función que tenemos de redondear más y redondear menos, o sea, forzar el redondeo hacia arriba y hacia abajo, pero en este caso con múltiplos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros como argumentos? Bueno, el número y la cifra significativa, o sea, el múltiplo al cual vamos a redondear. En este caso, 0.05. ¿Ok? Entonces, 0.05. ¿Cuáles son los más cercanos? Bueno, de 100.23.456. Bueno, los más cercanos son 100.23.50 y 100.23.45, ¿cierto? Entonces, pero como él está obligado a redondear hacia la parte de arriba, entonces él redondea hacia 123.50. En el siguiente caso, que usa el mismo ejemplo, utilizamos la otra función, múltiplo inferior, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, estamos buscando los múltiplos de 0.05. ¿Cuáles son los múltiplos más cercanos? Bueno, de 123.456, el más cercano es 123.50 y 123.45, ¿cierto? Pero como estamos obligándolo a redondear hacia abajo por múltiplo inferior, al final nos da 123.45. La siguiente función es la función de entero. Esta función solo tiene un argumento. Ese argumento es el número. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, nosotros le pasamos un número que contiene decimales y esta función simplemente convierte esos decimales a un solo entero. ¿Cómo los convierte? Bueno, esto no es igual que utilizar la función de redondear y ponerle 0 decimales, como en este caso. ¿Por qué? Porque la función de redondear utiliza la regla de redondear, ¿cierto? O sea, si es mayor o igual a 5, redondea hacia arriba. Pero la función de entero redondea hacia abajo sin importar cuál sea el valor que tienen los decimales. Él siempre va a redondear hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la función de entero. Me devuelve un entero a partir de un decimal. Ahora tenemos la otra función, la función de truncar. La función de truncar y la función de entero son muy parecidas. Una de las diferencias de la función de truncar con respecto a la función de entero es que la función de truncar tiene dos argumentos. El segundo argumento es el número de decimales al cual queremos truncar, que por cierto es opcional. Si yo uso, por ejemplo, truncar B13, o sea, solo le paso el número, él me revuelve el mismo valor que me devuelve la función de entero. Como pueden ver aquí, son exactamente iguales, ¿ok? Es una diferente función. Pero la función de truncar tiene otro argumento adicional, en donde yo puedo truncar además los números de decimales, como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de truncar? Si yo le digo, trúncame a 2 decimales, bueno, él va al segundo decimal y simplemente borra el último. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace la función de truncar. Y lo borra. No intenta redondear ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente lo quita. Eso es lo que hace la función de truncar. ¿Ok? Ahora, como ya habíamos mencionado con respecto a ese argumento es opcional. Cuando no se usa el argumento, bueno, entero y truncar en la práctica hacen exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia cuando no usamos el segundo argumento de truncar? Bueno, dependiendo de si usamos un número negativo
o un número positivo. ¿Ok? Como pueden ver, cuando yo trunco, o mejor dicho, cuando yo convierto entero un número negativo, como sabemos, él redondea ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y hacia abajo a dónde sería? Bueno, sería hacia un número menor, que sería menos 124. En el caso de truncar, él simplemente agarra los decimales, los quita y deja el número entero que ya tenía. Ahí podemos ver la diferencia. Pero cuando es un número positivo, el resultado es exactamente igual. Finalmente tenemos dos funciones de redondear que son redondear a un número par y redondear a un número impar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, redondea punto par, que es redondear a un número par, y le paso el número, ¿verdad? Y él me redondea a un número par. Y redondea impar, que lo que hace es que igual recibir un número que redondea al final a un número impar. Número par, 124, número impar, 125. Como ustedes pueden ver, él no diferencia de los decimales, ¿verdad? Si yo uso, por ejemplo, voy a ponerle aquí 121, mentira, 120, que es un número par, él lo va a redondear al siguiente número impar, que es 121. Si yo le pongo 120.56, él me sigue poniendo 121 porque es el siguiente número impar. Cuando él redondea a número impar o a número par, estamos hablando de números enteros. ¿Por qué? Porque esta función no tiene más argumentos, solo tiene el argumento de número que me permite redondear al siguiente número entero. ¿Ok? Y esas han sido las funciones de redondear que podemos utilizar, que son muy útiles. Esta lección, esta parte de la lección ha sido bastante corta, pero era importante mencionar estas funciones porque realmente son útiles a la hora de trabajar con datos financieros y tenemos que redondear números para que nos calcen nuestros cierres. Ok, con eso vamos a terminar esta parte del video y vamos a seguir en la siguiente parte.